Hay una mujer que lleva casi 30 años sin dar una sola entrevista. Nadie la ha fotografiado en un evento público en años. Nadie sabe cómo suena su voz. Y sin embargo, mi gente, lo que se está cocinando esta semana alrededor de Ángela Aguilar tiene su huella por todas partes. Un hombre grabó un video humillando a una mujer y lo firmó con el nombre de la dinastía. Decenas de señoras lo aplaudieron en los comentarios. Y mientras el mundo entero se pregunta quién es ese señor, hay alguien mucho más importante que nadie está mencionando. Hoy se las voy a presentar, con nombre y con motivo, y les prometo que cuando lleguen al final de este video, van a ver a esa familia completamente distinta. Vamos a empezar por lo que sí es público, porque antes de hablarles de lo que se esconde, necesitan entender bien lo que ya salió a la luz. Hace unos días circuló un video donde un creador de contenido, un señor radicado en Chicago que lleva años tratando de hacerse un nombre en internet, simuló una patada contra la imagen de una mujer que se había atrevido a hablar bien de Caso. Le puso encima un efecto de sonido para que la burla quedara completa, y lo subió como si fuera un trofeo. Lo que viene después de esto es lo que de verdad importa, porque no se trata solo de un señor haciendo payasadas. Se trata de quien se beneficia de que ese señor exista, y esa respuesta, mi gente, las va a tener hasta el final, cuando hablemos de la mujer que nunca habla. Vámonos por partes, porque cada pieza de esta historia importa. Lo primero que hay que entender es lo que ese video significa para la marca que los Aguilar han construido durante 50 años. Ustedes saben bien lo que vende esa familia: el charro, el respeto, la mano en el pecho cuando suena el himno, la imagen de la familia unida que se cuida entre ella. Eso lo empezó don Antonio, lo heredó Pepe, y se supone que Ángela lo iba a seguir cargando. El problema es que ahora resulta que el defensor más visible de esa muchacha es un hombre que se graba simulando violencia contra otra mujer, y que las que lo celebran son señoras que podrían ser sus propias tías, sus propias vecinas, mujeres que llevan 40 años comprando discos y formándose bajo el sol en los palenques para verlos cantar. Ese es el público que sostiene a esa dinastía. Y verlas convertidas en el ejército que aplaude una humillación es algo que no cuadra con nada de lo que esa familia dice representar. Aquí quiero que se detengan conmigo un segundo, porque hay un detalle que casi nadie está mencionando y que a mí me parece el más revelador de toda esta historia. Lo que se reporta es que la mujer atacada, la que recibió la burla, dijo que a pesar de todo no tenía corazón para irse contra el trabajo de ese señor, que no le gustaría que por su culpa alguien se quedara sin sustento. Escúchenlo con calma, queridas, porque tiene su miga. La mujer humillada está teniendo más consideración con la familia de quien la humilló, que la que esa familia ha tenido con ella. Y del otro lado, la dinastía Aguilar, con todo su dinero, todo su apellido y todo su equipo, lleva días guardando un silencio que ya empieza a doler. Ahí, mi gente, sin comunicados ni discursos, se empieza a ver quién tiene clase y quién no la tiene. Y aquí les dejo el primer misterio abierto, porque más adelante lo vamos a resolver completo. Pepe Aguilar controla absolutamente todo alrededor de su hija. Controla la ropa que se pone, los horarios, los comunicados, hasta las respuestas que da en las entrevistas. Ese hombre no deja ni una coma suelta. Entonces, con todo el poder que tiene, ¿por qué lleva días sin decir una sola palabra para frenar lo que se está haciendo en nombre de su hija? Aguántenme esa pregunta, porque la respuesta les va a cambiar la forma en la que ven a esa familia, y se las voy a dar completa cuando lleguemos al fondo del asunto. Ahora vamos a lo que casi ningún canal se atreve a explicar bien, y es cómo funciona por dentro un ejército digital como este. Porque si no entienden la mecánica, van a pensar que estamos hablando de un grupo de fanáticas locas sueltas, y no es así. Un ejército de estos se arma con 3 piezas, y cada una cumple un papel distinto. La primera pieza son los soldados de a pie. Son las señoras que comentan gratis, que defienden gratis, que se levantan temprano a insultar a quien haga falta porque de verdad, con el corazón, creen que están protegiendo a una muchacha indefensa. Estas son, para mí, las más tristes de toda la historia, porque a ellas nadie les paga ni les agradece nada. Ponen la cara, ponen el nombre, ponen su reputación, y a cambio no reciben absolutamente nada. La segunda pieza son los amplificadores, y ahí es donde entra justo el señor de Chicago. Gente con algo de alcance, con un poquito de público, que descubre que hay un tema en el mundo entero que le garantiza vistas todos los días sin necesidad de tener talento ni cerebro. Se dio cuenta de que atacar a las mujeres que defienden a Casu le funcionaba, de que humillarlas le funcionaba, y de que mientras más bajo caía, más rápido le llegaban los aplausos. Y la tercera pieza, mi gente, es la que nadie ve, la que nadie nombra, la que decide a quien se premia y a quien se le cierra la puerta.
Esa la vamos a destapar más adelante, y les adelanto que no es quien todos están pensando. Suscríbanse ahorita mismo si todavía no lo han hecho, porque lo que sigue es la parte que más trabajo me costó armar, y no quiero que se la pierdan por no tener activada la campanita. Vamos a hablar de dinero, y el dinero, queridas, siempre cuenta la verdad que nadie más quiere contar. Cada vez que Ángela sale a un escenario, en primera fila hay siempre las mismas caras. Señoras con playeras impresas, con carteles, con flores, con regalos. Las mismas mujeres que aparecen en Guadalajara, después en Los Ángeles, después en Texas, después en Ciudad de México. Y aquí viene la pregunta que muy pocos se atreven a hacer en voz alta: ¿con qué dinero viaja una señora jubilada de un estado a otro, de un país a otro, mes tras mes, siguiendo a una cantante que ni siquiera está llenando los recintos que visita? Lo que se comenta por varios lados del medio es que a esas mujeres no siempre les está saliendo del bolsillo. Boletos que aparecen de la nada, accesos que se abren sin explicación, lugares en primera fila que se asignan, y en algunos casos, según lo que trasciende, hasta hoteles y vuelos que alguien más estaría cubriendo. Nada de esto se hace con contratos ni con transferencias que dejen rastro. Se hace como se ha hecho siempre en este medio, con favores, con listas, con un nombre en una puerta y alguien de confianza que hace una llamada. Y aquí es donde el misterio empieza a cerrar el círculo, mi gente, porque ese alguien de confianza no responde ante Pepe. Responde ante una sola persona. Una mujer que en 28 años no ha dado una sola entrevista, que no ha firmado un solo comunicado, que no ha hecho una sola declaración pública. Ni siquiera cuando el escándalo del video llegó a todos lados. Silencio absoluto. Y esa mujer, queridas, es Anelis Álvarez Alcalá, la esposa de Pepe Aguilar y madre de Ángela. La mujer que nadie ve, que nadie fotografía, y que sin embargo, según lo que se comenta en el círculo cercano de la familia, tendría la mano metida hasta el fondo en cada movimiento de esa dinastía desde hace casi 3 décadas. Hagan memoria conmigo, porque esto viene de lejos. Se reporta que cuando esa mujer se casó con Pepe Aguilar en 1997, ya venía embarazada de varios meses, y toda la familia construyó una versión pública donde ahí no pasaba absolutamente nada. Desde ese momento, lo que se comenta es que ella aprendió una lección que jamás soltó: lo que no se nombra, no existe. Lo que no se fotografía, no ocurrió. Y sobre esa idea, según lo que trasciende del entorno cercano a la familia, habría construido todo lo demás. Se dice que ella fue testigo de cómo, poco a poco, sin un solo escándalo ni una sola declaración pública, se le fue restando protagonismo a Emiliano, el hijo mayor de Pepe de su primer matrimonio, hasta dejarlo prácticamente fuera de la foto oficial de la familia. Se hizo en silencio, se hizo con paciencia, y durante años, según cuentan, funcionó exactamente igual que está funcionando ahora. Y aquí es donde entiendo por qué ella nunca abre la boca. Una persona que no habla no se contradice. Una persona que no firma nada no tiene que responder por nada. Una persona que no aparece en cámara no se le puede exigir explicaciones. 28 años de invisibilidad construida con paciencia, y esa invisibilidad, según lo que circula, sería su herramienta más poderosa. Pepe da la cara, Pepe se enoja en las entrevistas, Pepe manda mensajes altaneros, Pepe se pone el sombrero y hace el papel de patriarca ofendido. Y mientras Pepe hace el show al frente, atrás, con la puerta cerrada, alguien más estaría armando la logística completa. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente delicada, mi gente, porque hay una consecuencia que muy pocos han calculado. Si a ese ejército se le premia, si a ese ejército se le mueve de ciudad en ciudad, si a ese ejército se le da acceso privilegiado, entonces la familia completa tiene una responsabilidad directa sobre lo que ese ejército hace en su nombre. Y lo que ese ejército hizo esta semana fue celebrar que un hombre simulara agredir a una mujer. Ahí está la bomba que esa familia tiene debajo de la silla, y que todavía no ha explotado del todo. Porque el día que una marca de las que patrocinan a Ángela decida investigar con quien se está asociando el nombre de su producto, el día que un abogado se siente a revisar toda esta cadena, ese día se acaba el negocio tal como lo conocemos. Ahora sí, mi gente, vamos a completar la respuesta que les prometí al principio, porque ya tenemos casi todas las piezas sobre la mesa. La pregunta era esta: ¿por qué Pepe Aguilar, con todo su poder, con todos sus abogados, lleva días sin decir una sola palabra para frenar lo que le está pasando a su hija? La respuesta tiene 3 capas, y se las voy a dar completas. La primera es la más incómoda de todas. Pepe no puede condenar a ese señor de Chicago porque el día que lo haga, alguien le va a preguntar quién le abrió la puerta para operar durante tanto tiempo, de dónde salen los boletos,
quien arma las listas de acceso. Y ese hilo, tarde o temprano, termina donde termina siempre, en la mujer que nunca habla. Condenar al soldado obliga a enseñar el cuartel, y ese cuartel, según todo lo que hemos visto, está dentro de su propia casa. La segunda capa es todavía más triste. Ese ejército, mi gente, es prácticamente lo único que le queda a Ángela en este momento. Ya no tiene la prensa a favor como antes, ya no tiene reacciones espontáneas del público, ya no tiene el respeto del gremio musical que antes la respaldaba sin condiciones. Lo único que sostiene la ilusión de que esa muchacha todavía tiene una base de fans sólida son precisamente esas señoras y esos amplificadores incómodos. Si Pepe sale a condenarlos públicamente, se le derrumba lo poco que le queda en pie. Y un patriarca no fusila a su propia tropa cuando esa tropa es lo último que tiene. Y la tercera capa es la que más me hizo pensar cuando la até completa. El escándalo del fanático de Chicago, por muy feo que sea, le conviene a esa familia. Piénsenlo con calma. Mientras todo el mundo está hablando del señor de la patada y de las señoras que aplauden, ¿de qué no está hablando nadie? De los recintos con butacas vacías. De las fechas que se han caído. De los boletos que, según se comenta, se han estado regalando para disimular que no se llenan los espacios. De los patrocinios que no se están renovando. Un escándalo se supera. Se pide perdón, se hace una entrevista llorando, se saca una canción sobre sanar heridas, y en unos meses ya nadie se acuerda. Pero de un fracaso comercial no se sale tan fácil, porque los números vacíos son lo único que las marcas y los promotores realmente miran a la hora de decidir si siguen invirtiendo. Por eso el silencio. Por eso el patriarca prefiere que su hija cargue con la vergüenza de tener un fanático violento en su nombre, antes que la conversación se mueva hacia los números reales de esta gira. Del otro lado de todo este circo hay dos mujeres haciendo exactamente lo contrario, y ganando exactamente por eso. Kazu no tiene ejército, no tiene señoras compradas en primera fila, no tiene amplificadores insultando gente desde Chicago. Lo único que tiene es su hija, su música, su gira, y una boca que sabe cuándo cerrarse. Y con eso está llenando estadios en países donde a Ángela ni siquiera la conocen, sin necesidad de mandar a nadie a defenderla a golpes. Cuando le preguntaron por todo este asunto, se reporta que respondió con calma y sin engancharse en el drama, y ahí, mi gente, es donde una mujer se hace grande sin que le cueste un peso. Eso se llama carácter, y el carácter no se compra en ninguna parte. Y hay otra que también está ganando en silencio y que se merece que la nombremos con respeto. Majo Aguilar, la sobrina, la hija de Antonio, la que canta rancheras de verdad y se aprendió el oficio desde abajo. A esta muchacha el público la quiere de forma natural, sin que nadie le regale boletos a nadie, sin que nadie arme listas ni logística para inflar su presencia. Y ahí tienen, dentro del mismo apellido, la prueba de que sí se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de ningún ejército pagado. Antes de cerrar, quiero que se queden con algo que a mí me sigue pesando desde que até todas estas piezas. Las señoras que están debajo de esos videos celebrando la humillación son mujeres como nosotras. Mujeres que han trabajado toda su vida, que han criado hijos, que a lo mejor han cargado cosas en su propia casa que nunca contaron, y hoy están celebrando en internet que un hombre finja agredir a otra mujer, convencidas de que están del lado bueno de la historia. Y la verdad más dura de todo esto es que nadie las va a defender a ellas cuando les toque. Ángela no las conoce. Pepe no sabe sus nombres. Y la mujer que nunca habla, mucho menos. Y con esto las dejo pensando, mi gente. Díganme en los comentarios, sinceramente, sin filtro. ¿Ustedes creen que Pepe Aguilar de verdad no sabe lo que se hace en nombre de su hija, o creen que lo sabe perfectamente y por eso mismo calla? Y la segunda pregunta, esta me interesa todavía más. Si a ustedes les ofrecieran un boleto de primera fila con hotel pagado para ir a apoyar a Ángela, ¿lo aceptarían? Aquí nadie las juzga, así que sean honestas. Si les gustó este análisis, ya saben lo que sigue. Denle like, suscríbanse y activen la campanita, porque este canal se sostiene con ustedes y con nadie más. Pero antes de que se vayan corriendo a los comentarios, quédense conmigo porque hay varias capas de esta historia que todavía no hemos destapado del todo, y créanme que son las que más van a hacer que todo esto cobre sentido. Porque una cosa es ver el escándalo por encima, como lo están contando todos los demás canales, y otra muy distinta es entender la maquinaria completa que hay detrás. Y para eso, mi gente, necesitamos irnos más atrás en el tiempo, mucho más atrás de lo que cualquiera está dispuesto a investigar. Vamos a hablar de algo que casi nadie menciona cuando habla de los Aguilar, y es el modelo de negocio que sostiene a esa familia desde hace décadas. Porque esto no es solo una familia de artistas, queridas.
Esto es una corporación disfrazada de dinastía. Y en el centro de esa corporación no está el talento, no está la música, no está ni siquiera el apellido. En el centro está el control absoluto de la narrativa. Don Antonio Aguilar lo entendió desde muy joven. En este negocio no gana el que canta mejor, gana el que controla mejor la historia que el público se cree. Y ese modelo se lo heredó completo a Pepe, quien lo perfeccionó de una manera que su padre nunca imaginó. Pepe Aguilar no es solo un cantante. Es un productor, es un empresario, es el dueño de su propio sello discográfico, y según lo que se comenta dentro del medio, también sería quien maneja directamente cada contrato, cada imagen y cada palabra que sale de la boca de sus hijos cuando están frente a una cámara. Nada, absolutamente nada, sale al aire sin que él lo haya revisado primero. Por eso cuando ustedes ven a Ángela en una entrevista y notan que suena como si estuviera repitiendo un guión, es porque literalmente lo está haciendo. Esa muchacha no tiene permitido improvisar. No tiene permitido salirse del libreto. Y eso, mi gente, no es protección. Eso es otra cosa. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante, porque ese nivel de control tiene un costo. Y el costo se llama autenticidad. Cuando un artista no puede hablar con su propia voz, cuando no puede equivocarse, cuando no puede mostrarse vulnerable o humana, el público eventualmente lo nota. Y lo que estamos viendo ahora con Ángela es justamente eso, una desconexión masiva entre lo que ella proyecta y lo que la gente realmente siente cuando la ve. La imagen está perfecta. El vestuario está perfecto. Las fotos están perfectas. Pero algo falta. Y ese algo, queridas, es lo único que no se puede fabricar, la verdad. Y aquí quiero que pensemos juntas en algo que me parece fundamental. ¿Se acuerdan cuando Ángela era chiquita y cantaba con su papá? ¿Se acuerdan de esa niña en el escenario, con sus trenzas, cantando rancheras con una voz que te erizaba la piel? Esa niña era genuina. Esa niña estaba ahí porque amaba la música, porque crecía en ella, porque la llevaba en la sangre. Pero en algún momento, entre esa niña y la mujer que vemos hoy, algo se quebró. Y lo que se quebró, según todo lo que he podido investigar, fue la posibilidad de que Ángela decidiera por sí misma quién quería ser. Vamos a los hechos concretos, porque esto no es especulación barata. Se reporta que cuando Ángela tenía 15 años, ella quería estudiar afuera, quería tener una vida un poco más normal, quería alejarse un tiempo de los reflectores. Pero eso, según lo que trasciende de personas cercanas a la familia, nunca estuvo sobre la mesa como opción real. El plan ya estaba trazado. Ángela iba a ser la heredera del legado Aguilar. Ángela iba a continuar la dinastía. Y para que eso funcionara, Ángela tenía que estar disponible, visible, sobre todo, controlable. Así que lo que podría haber sido un descanso, una pausa para crecer como persona, nunca llegó. Y en su lugar llegó una agenda apretadísima, más trabajo, más exposición, más presión. Y ahora conectemos eso con lo que está pasando hoy. Una muchacha que nunca tuvo permiso para equivocarse, que nunca tuvo espacio para construir su propia identidad fuera de las cámaras, de pronto se casa con un hombre polémico, en medio de un escándalo gigantesco, y toda la estrategia de imagen que llevaba años construyéndose se viene abajo en cuestión de semanas. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que incluso en medio de ese desastre, ella sigue sin tener voz propia. Sigue sin poder salir a decir lo que realmente siente, lo que realmente piensa. Porque la voz que habla por ella, la voz que siempre ha hablado por ella, es la de su padre. Y ahora, como estamos descubriendo, también la de su madre. Hablemos entonces de Anelis con más profundidad, porque esta mujer merece un análisis aparte. 28 años sin una sola entrevista no es timidez, mi gente. Eso es estrategia pura. Una persona que decide conscientemente no dejar rastro mediático durante casi 3 décadas está construyendo algo mucho más complejo que una simple vida privada. Está construyendo un muro. Y detrás de ese muro, según lo que se comenta en círculos muy cercanos a la familia, se toman las decisiones más importantes de toda la dinastía. Se dice, y esto lo menciono porque ha sido reportado en varios espacios del medio aunque nunca confirmado oficialmente, que Anelis es quien realmente maneja las finanzas de la familia. Que es ella quien aprueba los contratos, quien decide qué proyectos se aceptan y cuáles no, quien tiene la última palabra sobre las inversiones. Pepe es la cara visible, el que negocia, el que se sienta en las reuniones. Pero cuando llega el momento de firmar, cuando llega el momento de decir sí o no, todo pasa por ella. Y eso, queridas, le da un poder que muy pocas personas en ese medio tienen. Pero hay algo todavía más revelador, y es cómo ese poder se ejerce.
Porque una cosa es tener poder y otra muy distinta es usarlo sin que nadie se dé cuenta. Y eso es exactamente lo que, según todo lo que he podido reconstruir, Annelies habría estado haciendo durante años. Nada de declaraciones. Nada de protagonismo. Nada de fotos en revistas. Solo decisiones, ejecutadas en silencio, que van moldeando la realidad de esa familia paso a paso, sin que nadie de afuera pueda señalarla directamente. Piensen, por ejemplo, en Emiliano, el hijo mayor de Pepe. Hace años, ese muchacho estaba en todas las fotos familiares, en todos los eventos, en todas las giras. Y poco a poco, sin escándalos, sin peleas públicas, fue desapareciendo de la narrativa oficial. Hoy en día, si ustedes buscan información de la familia Aguilar, Emiliano casi no aparece. No hay conflicto visible. No hay declaraciones de distanciamiento. Simplemente dejó de estar. Y eso, mi gente, no pasa por accidente. Eso se planea. Eso se ejecuta. Y según lo que comentan quienes conocen la dinámica interna, eso habría sido orquestado desde adentro, en silencio, durante años. Y ahora vean el patrón repitiéndose con lo que está pasando hoy. Un ejército de personas defendiendo a Ángela en redes, movilizándose de ciudad en ciudad, apareciendo siempre en los mismos lugares, con acceso privilegiado, con recursos que no cuadran con su nivel económico visible. Y todo eso operando sin un solo comunicado oficial, sin una sola declaración pública, sin que nadie de la familia reconozca abiertamente que eso está pasando. Es el mismo modelo. Silencio arriba, ejecución abajo. Y mientras nadie hable, nadie puede ser señalado. Ahora quiero que hagamos un ejercicio, porque creo que es la única forma de que entiendan la magnitud de lo que estamos viendo. Imagínense que ustedes son una marca internacional. Una marca de ropa, de maquillaje, de perfumes, lo que sea. Y están pensando en asociarse con Ángela Aguilar porque es joven, porque tiene apellido, porque en papel suena como una buena inversión. Entonces mandan a su equipo a investigar. Y su equipo empieza a encontrar que el nombre de esa muchacha está rodeado de cuentas en redes sociales que atacan mujeres, que celebran violencia simbólica, que operan con un nivel de coordinación que no parece espontáneo. ¿Ustedes creen que esa marca va a querer arriesgarse? ¿Ustedes creen que van a poner el nombre de su producto al lado de todo eso? La respuesta es no. Y por eso es que este asunto no es solo un escándalo de redes sociales. Esto es un problema de negocio real, con consecuencias económicas reales, que todavía no han explotado pero que están a punto de hacerlo. Porque las marcas no perdonan. Las marcas no olvidan. Y las marcas, sobre todo las internacionales, tienen equipos legales que revisan hasta el último detalle antes de firmar un contrato. Y cuando esos equipos empiecen a revisar, mi gente, se va a poner muy feo. Y aquí es donde quiero hablar de algo que muy pocos están mencionando, y es el papel de Cristian Nodal en todo este desastre. Porque sí, Nodal es parte de la ecuación, pero no de la forma en que todos creen. Nodal no es el villano de esta historia. Nodal es, en todo caso, una pieza más de un tablero que él tampoco está controlando. Piénsenlo bien. Nodal venía de una relación con Casu, una mujer que le dio una hija, que construyó una familia con él, y que cuando todo se acabó, salió con la frente en alto, sin dramas innecesarios, sin ataques, sin venganza. Esa mujer demostró una clase que muy pocos en este medio tienen. Y después viene Ángela. Una muchacha 22 años más joven que él, rodeada de un aparato mediático gigantesco, con un padre que controla cada paso, con una madre invisible que según se comenta maneja todo desde atrás, y con un ejército digital que ataca a cualquiera que se atreva a cuestionar esa relación. ¿Ustedes creen que Nodal está tomando decisiones libres ahí? ¿O creen que está atrapado en una dinámica que ya no sabe cómo manejar? Porque una cosa es enamorarse, y otra muy distinta es entrar a una maquinaria donde cada movimiento tuyo es calculado, donde cada declaración es revisada, donde tu imagen ya no te pertenece. Y eso, queridas, es exactamente lo que le pasó a Nodal desde el momento en que se involucró con esa familia. Él pensó que se estaba casando con una mujer. Lo que no sabía es que se estaba casando con una corporación. Y ahora está pagando el precio. Volvamos entonces a la pregunta central, la que les hice al principio y que ahora podemos responder con mucha más claridad. ¿Por qué Pepe Aguilar no dice nada? Porque si abre la boca, tiene que explicar cosas que no puede explicar. Tiene que reconocer que hay un sistema funcionando. Tiene que admitir que hay recursos moviéndose. Tiene que aceptar que esa base de fans no es tan orgánica como él quisiera que creyéramos. Y sobre todo, tiene que exponer a la persona que realmente está manejando todo eso desde adentro. Y esa persona, mi gente,
es la mujer que lleva 28 años sin hablar. Anelis Álvarez Alcalá no va a dar la cara. No va a salir a defenderse. No va a hacer un comunicado. Porque ella aprendió hace décadas que el silencio es poder. Que lo que no se dice, no se puede usar en tu contra. Y mientras ella siga callada, mientras siga invisible, va a seguir operando exactamente como lo ha hecho siempre. Desde adentro. Sin testigos. Sin rastros. Pero aquí está el detalle que esa familia no calculó. El mundo cambió. Hoy la información ya no se controla como antes. Hoy las audiencias investigan. Hoy la gente compara. Hoy un video se viraliza en segundos y ya no hay equipo de relaciones públicas que lo pueda borrar. Y lo que estamos viendo ahora es justamente eso, una maquinaria vieja, construida para los medios del siglo pasado, tratando de operar en un mundo digital que ya no perdona errores. Y las consecuencias ya empezaron. Hay recintos medio vacíos. Hay fechas que se están moviendo. Hay boletos que, según se comenta, se están regalando para simular que hay demanda. Y hay un silencio sepulcral de las marcas que antes peleaban por asociarse con el apellido Aguilar. Ese silencio, mi gente, es el que de verdad importa. Porque cuando las marcas se alejan, cuando los patrocinios no se renuevan, cuando los promotores dejan de apostar, ahí es cuando una carrera se cae de verdad. Y lo que estamos viendo con Ángela es justamente el inicio de esa caída. Del otro lado, mientras todo esto pasa, Casu sigue llenando estadios. Sigue componiendo. Sigue criando a su hija. Y sigue demostrando que no necesitas ejércitos pagados para que la gente te respete. Solo necesitas talento, trabajo y dignidad. 3 cosas que no se compran con dinero y que ninguna estrategia de relaciones públicas puede fabricar. Y Majo Aguilar, la sobrina, sigue construyendo su carrera a la antigua. Con shows reales, con un público real, con respeto al género y a la profesión. Sin necesidad de humillar a nadie. Sin necesidad de armar circos en redes. Solo con música. Y ahí está la diferencia entre una artista de verdad y un producto fabricado. Entonces, mis queridas, aquí está la conclusión completa de todo lo que hemos destapado hoy. La familia Aguilar construyó un imperio basado en el control absoluto de su narrativa. Ese control funcionó durante décadas porque los medios tradicionales lo permitían. Pero hoy ese control ya no sirve. Hoy la verdad se filtra. Hoy las contradicciones se exponen. Y hoy un ejército digital que antes era invisible está siendo señalado públicamente, con nombres, con videos, con pruebas. Y la mujer que nunca habla, la que lleva casi 30 años operando en las sombras, ahora está viendo cómo todo lo que construyó en silencio empieza a salir a la luz. Y no porque alguien la haya traicionado, sino porque el mundo cambió. Y en este mundo nuevo, queridas, el silencio ya no protege. El silencio delata. Así que les dejo las preguntas finales. ¿Cuánto tiempo más creen que esta familia puede sostener esta estrategia? ¿Cuánto tiempo más antes de que una marca importante decida investigar a fondo y se caiga el primer patrocinio grande? ¿Y cuánto tiempo más antes de que Ángela, esa muchacha que nunca tuvo voz propia, se canse y decida hablar de verdad? Esas respuestas, mi gente, las vamos a ir descubriendo juntas en los próximos videos. Porque esto apenas empieza. Suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan lo que viene. Les prometo que va a estar bueno.